Dios anunció a María, y aquí la esclava del Señor, que se hizo carne. María, llena eres de gracia, Dios está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios, que eres Padre y Creador, y das cada día tu pan a los hijos que te lo piden, por la fuerza de tu Santo Espíritu, que transformó el cuerpo muerto de tu Hijo en el sepulcro, en el único Señor vivo, haz descender tu poder y tu gloria sobre esta palabra escrita y transfórmala en palabra viva y operante, de forma que seas tú mismo nuestro alimento, que nos mantenga hoy velando y amantes, poniendo nuestro cuerpo y nuestro espíritu en tensión natural hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, en quien te complaces. Amén. Podéis sentaros. 188. Abrázame, ilumina mi vida, cambia mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven en nombre de Dios, acompaña mis pasos, dame fe y valor, ven Espíritu Santo, de humildad y perdón. Dame tu soplo divino y el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven y dad mi perdón, dame tu soplo divino, el fuego de tu amor. Bueno, como ha llegado Mila, ya podemos empezar, ¿eh? Ha llegado Mila, feliz año. Nos has alegrado los ojos. Casi podíamos terminar la catequesis solo con verte. Bueno, y Pilar, mucha bienvenida. Feliz año. Empezamos, ¿eh? El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda
Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino nuevo y cuando ya están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria. Y creyeron en él sus discípulos. Y después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podéis sentaros. Pues vamos a ir al centro de la catequesis. Hay una boda. La boda ya nos introduce en uno de los temas proféticos más profundos que encontramos tanto en los profetas como el Cantar de los Cantares, que Dios viene a desposarse con su pueblo. Dios, el esposo, como leemos en el profeta Isaías, y bueno, tantas veces el Cantar de los Cantares, como pudimos ver este verano en los ejercicios en Segovia. Y resulta que en medio de la boda se estropea la fiesta, se acaba el vino. ¿Qué significa esto? En la relación de un hombre con Dios, de una persona con Dios, de nuestra alma con Dios, el peligro de que se acabe el vino, de que se acaben las fuerzas que tenemos, de que se acabe nuestra generosidad, de que se acaben esos impulsos por los cuales decimos: voy a seguirte, Señor. El peligro de que se acabe, porque, es decir, ya la goma ha dado de sí todo lo que podía dar, y si estiramos un poquito más, esa goma termina por romperse, ¿no? San Pablo lo explica de una forma, digamos, vivencial, de esta forma, ¿no? Cuando dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne y vendido al poder del pecado. Y realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. Y en realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, puesto que no hago el bien que quiero, sino cobro el mal que no quiero. Ahí está la cosa. Vemos algo en nuestra vida que evidentemente no está bien, que no es según la voluntad de Dios, que no es según el ideal que tú querías en tu deseo de amar a Dios, de ser fiel a Dios, que no es este el concepto de fidelidad que tú tienes con respecto a nadie y resulta que lo estás fallando con respecto a Dios. Y haces esfuerzos y te comprometes y haces compromisos, exactamente, propósitos, incluso haces sacrificios, pero llega un momento en que las fuerzas te dicen: hasta aquí hemos llegado. Y de pronto sueltas la lengua o haces lo que te dé la gana, bueno, lo que sea, ¿no? Te das cuenta de que ahí no hay, no, en fin, que sí, que tus fuerzas te han fallado, ¿no? Hay una solución, porque si no la hay, ¿qué hacemos aquí? Si no hay solución a esto, ¿en qué nos diferenciamos de los sintoístas
o de los musulmanes, o de los animistas de África, que adoran un árbol o un sol, que no nos diferenciamos en nada, ¿eh? Pues el mismo Pablo, que dice que quiere y no puede, es el mismo que dice: no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, de todo el que se abraza a él. No me avergüenza. ¿Por qué nos avergüenza? Porque predicar el Evangelio pues parece ser que, en fin, no vende mucho. No vende mucho predicar el Evangelio. No tiene cosas sensacionalistas predicar el Evangelio. No se te promete ningún reino en este mundo con el Evangelio. Y sin embargo, él lo predica porque sabe que es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Y ahí está, digamos, la convicción de Pablo de que está haciendo un bien a la humanidad entera. Ni él se imaginaba la de millones de personas a lo largo de la historia que están siguiendo a las huellas de Pablo por medio de sus cartas, huellas que te llevan a Jesucristo, que no se quedan en él. Y no quiero ser pretencioso, pero hay muchísima gente en el mundo entero que está siguiendo las huellas que Dios está poniendo en esta comunidad, María, Madre de los Apóstoles. Sí. Muchísima gente y cada vez más. Rafael podría un día decirnos algo, no hoy precisamente, que cada vez es más gente la que vemos que están siguiendo un poquito las luces que Dios está poniendo en esta comunidad. Bueno, para deciros, ¿no? En esto aparece la figura de María, en esta situación. Aparece la figura de María, no tienen vino. Os voy a leer un texto del profeta Isaías, donde vais a ver cómo está profetizada la intercesión en la Iglesia. Una intercesión con una fuerza enorme. Que ahí está con respecto al pueblo de Israel, pero como sabéis, todo esto tiene una plenitud total a partir del Nuevo Testamento. Pues dice Isaías, dice: sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes. Ni en todo el día, ni en toda la noche estarán callados. Los que hacéis que Yahvé recuerde, no tienen vino. Los que hacéis que Yahvé recuerde. No guardéis silencio, ni le dejéis descansar hasta que restablezca, hasta que cambie Jerusalén en alabanza en la tierra. Y así hace María con Jesús. No tienen vino. Mira que hace lo que os diga. Dejo a Jesús con la palabra en la boca. Es precioso este texto. Más allá del posible chiste que puede haber por medio. Es precioso. Es precioso porque la intercesión rompe un poquito los esquemas de justicia que nosotros tenemos. No tienen vino. Que se hubieran preocupado. Si sabían que iba a venir tantísimas personas y que la boda son 6-7 días, pues tenían que haberse preocupado en tener ahí un poquito, estar pendientes, los proveedores. No, haced lo que los diga. Lo que nos dice Jesús es solamente una cosa, evangelio, no ha dicho otra cosa. Lo único que ha dicho Jesús, para ser discípulos suyos, se dice evangelio, nada más. Y el Evangelio se desentraña todo el seguimiento, toda la fidelidad, toda la contemplación, toda la oración, la vocación de cada uno, está todo ahí dentro. Pero no han dicho más que eso. El Evangelio está todo el misterio de Dios y en el Evangelio está todo el misterio de tu vida, el misterio de tu fe, de tu seguimiento, de tu fidelidad, de estas caídas que Dios perdona, está todo ahí. Sí, de estas caídas que Dios perdona. Está todo ahí. Está toda la misericordia de Dios. Y María nos recuerda, es una figura profética de primer orden que le hace recordar al Señor su ternura, su misericordia y su fidelidad. Es la figura preciosa de María, que al mismo tiempo es figura de la Iglesia. Por ejemplo,
cuando rezáis laudes, no estéis haciendo un acto de piedad. Un acto de piedad es, por ejemplo, rezar el rosario, que me parece muy bien, cuidado. Pero rezar laudes, o vísperas, o la oración que sea, se llama oficio divino. ¿Por qué se llama oficio divino? Porque es el oficio del cristiano. El oficio del cristiano, aparte de ser médico, tu oficio como cristiano, es salvar al mundo por medio de la intercesión. Cuando rezáis laudes, cuando rezamos laudes, estamos intercediendo ante Dios por el mundo entero. Estamos ejerciendo nuestro oficio de discípulos. Y se llama oficio divino, porque, digamos, Dios nos coge como representantes para hacer su oficio, que es salvar al mundo. Continuamos la figura, digamos, salvífica de Jesús. Cuando hacemos laudes o hacemos vísperas o cualquiera de las horas que hacemos, maitines, en fin. Cada uno según su estilo, pues lo que vaya haciendo. Pero todo va por ahí. No es un acto de piedad. No es ni mucho menos una devoción. No, que va. Es el oficio de Dios, que te lo confía a ti. Se lo confió a su Hijo y a partir de su Hijo te lo confía a ti. Es nuestro oficio, salvar al mundo. Lo digo para que demos importancia, cuando abramos por la mañana el breviario, que se nos cierran los ojos, que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Por eso nunca será obligatorio hacer los laudes, porque no es obligatorio suplantar a Dios. Depende de que quieras o no. Bueno, suplantar no, ¿verdad? Representar, que es más bonito. Pero pensar que eso es una obligación es menospreciar y despreciar a Dios. ¿De acuerdo? Por eso nunca os he preguntado cuando venís a hablar conmigo si hacéis laudes. Vosotros me lo decís a mí, pero ya vosotros nunca os preguntaré. Porque es un oficio que tenéis que hacerlo, como es vuestra grandeza. No es una obligación, es vuestra grandeza. Es infinitamente mayor que cualquier devoción. Infinitamente mayor que cualquier devoción. Recordar a Dios. Recordar a Dios como hemos visto en María. Porque María aquí está ejerciendo como figura de la Iglesia. Y lo que hacemos pues es algo tan parecido como, por ejemplo, el salmista que dice: acuérdate, Yahvé, de tu ternura y de tu amor que son de siempre. De tu ternura y de tu amor que son eternos. Cuando hacemos laude estamos diciendo esto sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero estamos diciendo esto. No tienen vino, se acabó la fiesta. ¿Vosotros nunca habéis tenido esa impresión de que seguir a Jesucristo es imposible? Porque si no habéis tenido esa sensación, a lo mejor es que todavía no os conocéis bien. Yo recuerdo, por deciros una cosa, cuando era novicio, a principios del siglo XIX, por ahí, no sé, cuando era novicio de los comunianos. No te rías, que eres 2 meses mayor que yo. Maripili es 2 meses mayor que yo, no sé por qué se ríe. Bueno, recuerdo que leía el Evangelio y me daba una pena enorme, porque yo tenía la certeza de que ese Evangelio no era para mí. Yo tenía la certeza. Sin saberlo, yo estaba teniendo un poquito de sabiduría, entonces sabía que ese Evangelio no era para mí. Que ese Evangelio era para San Francisco y los santos, que entonces, así un poquito, San Ignacio de Loyola. Pero eso de volver bien por mal y todas esas cosas, y perdonar y tantas cosas del Evangelio, yo sabía que no era para mí. El que te dé una mejilla, preséntale la otra, jolines. ¡Oh, Dios mío! Con lo beligero, ¿cómo se llama? Que soy yo, sí, exactamente. Imposible. Beligerante que soy yo. Y por lo menos creo que tuve sensatez para decir que no era para mí. Pero no simplemente que no era para mí. Es que yo sabía que no era para nadie que no se hubiera tocado por la varita de Dios, como San Francisco, San Ignacio y 4 personas más. Hasta que me di cuenta que Dios me daba la mano
y me metía en un antro muy oscuro como es el Evangelio. Y se iba llenando de luz. Y gracias a eso lo estoy predicando hoy. Y gracias a eso lo estoy predicando hoy, porque sé que es posible. Sé que sí, que es posible. De la mano de aquel que te llama a ser discípulo, vamos eliminando nuestros monstruos, nuestros miedos, y sobre todo cuando ya llegas al convencimiento por propia experiencia de que cuando pierdes a causa del Evangelio, en realidad sales ganando. Porque es mucho más lo que te da Dios que de lo que pierdes. Esa es una experiencia que ni San Francisco pudo hacer por mí, ni San Ignacio, ni San Daniel Comboni. La tengo que hacer yo solo. Y vosotros no la podéis hacer por mí, ni yo la puedo hacer por vosotros. Es personal y absolutamente intransferible. Saber que cuando pierdes, ganas. Eso lo tienes que ver tú. Y en la medida que haces esa experiencia, empiezas a crecer como discípulo. Pues a lo que vamos, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta cuando lees el Evangelio y tú dices, es imposible. Bueno, ya es una buena cosa saber que se acabó la fiesta. Porque se acaba la fiesta y tú sigues tirando del carro como si no se hubiera acabado, ya eres un esclavo. Ya eres un hombre totalmente amargado. Totalmente amargado, que lo que haces por Dios te pesa enormemente, porque haces por Dios, pero lo haces sin Dios. Y entonces, en realidad tú no lo haces por Dios, lo haces porque ya te toca, porque está en el orden del día que tienes que rezar, que tienes que predicar, que tienes que ser pobre, casto, humilde, estas cosas. Está en la orden del día, está la hoja de ruta, que tienes que ser fiel a tu mujer, que tienes que ser fiel a tu marido, que tienes que saber educar a tus hijos. Está en la orden del día de lo que tú te has propuesto y has escogido. Y no hay nada, no hay un peso más terrible que este. Te vuelves loco, amargado, malhumorado. Y tienes que buscar respiros por cualquier parte. Por cualquier parte. Y viene a la iglesia y la primera predicación que hace es, no tienen vino. Te quedaste sin vino. Se acabó la fiesta. Seguirte es imposible. Es cierto que durante un tiempo nos ilusionamos con seguir a Jesús, con ser discípulos. Vestía mucho eso, es decir, discípulo de Jesucristo. Eso viste mucho, da una gran alegría, vale una etiqueta preciosa. Hasta que nos hemos sentido aplastados por nuestra realidad. Y Jesús le dice a María, no ha llegado mi hora. Vamos a ver esta respuesta de Jesús. No ha llegado la hora, y qué es lo que pasa cuando llega la hora de Jesús. Y vamos a ver, porque eso tiene una implicación de absoluta identidad con nuestra pretensión, entre comillas, bendita pretensión, de ser discípulos de Jesús. No es que no lo seamos, pero seguimos creciendo. Creciendo, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, hasta la medida de la plenitud de Jesucristo. San Pablo también, cuando se pasa, se pasa. Se pasa, se pasa. Dicen que era andaluz, posiblemente sí. Hasta la medida de la plenitud de Jesucristo. Ay, perdón, que aquí hay una señora de Almería. Bueno, no he dicho nada, Bueno, vamos a ver. El no ha llegado mi hora a la luz de San Juan. También de San Juan, por supuesto. Mirad el paralelismo precioso que hay, y luego veremos el desarrollo catequético, cuando en la fiesta, llamadas las fiestas del agua viva, llamadas así, ¿no? Dice así, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir
los que creyeran en él. Pues, ahora afinad bien el oído. Mirad el paralelismo que hay entre todavía no ha llegado mi hora y aún no había espíritu. Es la misma realidad. Todavía no ha llegado mi hora y todavía no había espíritu. No había derramado Jesús todavía el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? Sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no había espíritu? Pues todavía Jesús no había sido glorificado. Aquí entramos en un mensaje maravilloso de esperanza. Es necesario que Jesús sea glorificado para que pueda derramar su espíritu sobre la humanidad, sobre los apóstoles, sobre los que queremos creer en Él, sobre los que queremos ser sus discípulos. Y para que no tengamos ideas un poco no totalmente exactas acerca de la glorificación de Jesús. Veamos en qué consiste esta glorificación o cómo se da esta glorificación de Jesús. Estamos pensando en la resurrección. Pues no exactamente. Es cierto que Jesucristo fue glorificado por el Padre en la resurrección, pero hay un proceso. La resurrección es el final, la explosión de toda esta obra maravillosa de Dios. Pero para llegar a la resurrección, la glorificación empieza, como dice Juan. Mirad en la tradición de Judas, se anuncia la tradición de Judas, y dice así San Juan: cuando salió Judas, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Aquí empieza la glorificación de Jesús, cuando ya empieza la recta final de perder la vida. Cuando ya llega a la recta final de perder la vida, es cuando Juan anuncia que ha sido glorificado el Hijo de Dios. Como somos muy paganos, porque lo somos egoístas y somos vividores, nosotros queremos imitar a Jesús en su glorificación. Eso es, cuando ya estamos todos vestidos de colores resucitando. Eso es, como si fuera una mutación genética. ¡Hala! Se acabó. La glorificación, en su recta final, la propicia Judas, a quien Jesús saluda con un beso en el momento de la traición. Aún no había sido glorificado Jesús, aún no había espíritu. Con su intercesión, María abre la promesa, abre la profecía de la vida en plenitud de los discípulos de Jesús. Repito, cuando ya nos hemos cansado, cuando ya hemos dicho hasta aquí hemos llegado, cuando hemos dicho no puedo más, cuando hemos dicho estoy harto de caer, cuando ya hemos dicho, y lo hemos dicho todos, cuando nos hemos encontrado ya en un callejón sin salida y nuestros propósitos no tienen ningún sentido porque todo el mundo va en otra dirección y nos creemos que somos unos monos de feria, y eso pasa en tu comunidad de vecinos, eso pasa en tu lugar de trabajo y en muchas cosas más. Cuando estamos en esa situación, que sepamos que no es cierto que todo termine en ese callejón sin salida. Habrá que dedicar todas nuestras fuerzas a mirarnos en el Evangelio de Jesús. Que hasta donde hemos llegado ha estado muy bien, no ha habido ningún error. Hasta donde hemos llegado ha estado muy bien.
Pero ahora, digamos, entramos, y no es que entremos hoy, hemos entrado hace ya bastante tiempo, si no, no aguantaríamos las catequesis. Entramos un poco en esta nueva dimensión de nuestra vida. Esta dimensión de nuestra vida de ir de su mano abriendo pasos en la misma glorificación con que fue glorificado Jesús. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas las vocaciones de la Iglesia se resumen en esta. Todas las vocaciones de la Iglesia, la vuestra y la mía, la del soltero, la del casado, la de quien sea, cada uno tiene su espacio, todas confluyen en la gran vocación del cristiano, que es, no os asustéis, es ser glorificado de forma que de vuestro espíritu salga vida para el mundo. Lo he dicho, ¿no? ¿No se ha escapado nadie? No. Ahora esto hay que explicarlo porque es precioso. Esto hay que explicarlo porque es precioso. Hay que explicarlo, pero lo repito. Todas las vocaciones del cristiano, todas, absolutamente todas, llevadas a buen término, eso hay que decirlo también, si no, yo os engañaría, confluyen en este punto, en este clímax de nuestra vocación. Y es que nuestro espíritu, nuestra alma, sea perforada, igual que fue perforado el seno de Jesús. Y entonces toda la riqueza del Evangelio que se ha llenado en nuestra alma se da como don al mundo entero. Por ejemplo, un santo muy querido para nosotros, porque hemos estado allí en Asís, algunos hemos estado 3 veces, incluso los que están desde el principio de la comunidad, pues mirad que los que glorificaron a Francisco de Asís fueron sus frailes, sus hermanos. Todos ellos constituyeron un gran Judas que le atravesó el alma. Y cuando pensaban que habían acabado con él, apenas 4 le quedaron fieles. ¿Os acordáis cuando íbamos a la cripta? Ahí están las tumbas de los 4, de los 5, Francisco en medio y las 4 columnas. León, Pacífico, ya no me acuerdo los nombres, ¿no? Bueno, pero os acordáis bien, ¿no? Pues cuando Francisco estaba en agonía, de todos los puntos, si no de Italia, por lo menos de la región céntrica de Italia, toda la parte de Umbría y Florencia y todo aquello, se encaminaron hacia allí, se pasaron el boca a boca. No había teléfono, no había internet, no había telegramas, no había nada. Hicieron colas de kilómetros para llegar hasta allí. Para humillación de los que le habían conducido a esa postración, que eran sus propios frailes. Y la canonización de Francisco fue por aclamación popular. No sé si tardó 1 año la canonización. Y la influencia de Francisco, 800 años después, no es que esté disminuyendo con el tiempo, todo lo contrario. Va en aumento cada vez más. Los que hemos ido allí hemos visto el ambiente de oración profunda que había en cada esquina de esa ciudad. Acordaos aquellas noches en la Basílica de Santa María de los Ángeles, aquellas Eucaristías en la cripta de San Francisco. Acordaos que podemos hablar casi de miles de jóvenes que se turnaban y que no iban ahí en plan de Boy Scout o en plan de paseíto, ¿no? Nos llevan en el colegio y vamos. No. Iban a rezar, iban en oración. ¿Cuántos habrán descubierto ahí su vocación religiosa? Tantos ellos como ellas.
para todas las congregaciones o para el seminario diocesano. Es una fuente de vocaciones. ¿Cuántos han renovado ahí sus promesas matrimoniales? Es una fuente total, digamos, de efusión del Espíritu. Ese Espíritu que fue llenado por el Espíritu de Dios. No tienen vino. Y la Iglesia intercede una y otra vez. Intercede una y otra vez. Y pedimos al Señor que nos dé pastores, que nos dé discípulos para salvar al mundo, porque esto es lo que salva al mundo. Esto es lo que salva al mundo. Personas que tengan el alma llena del Espíritu de Dios. Y como signo visible de la fusión del Espíritu, el signo visible fue cuando ya Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como si dijera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, toda tu riqueza está ahí, ya, repártelo, repártelo. Entonces una lanza le golpeó el pecho. Y la palabra adecuada no es tanto el pecho cuanto el seno. ¿Y por qué el seno? Porque el seno es un poco, bíblicamente hablando, es el seno de Dios, ¿no? El seno de la riqueza de Dios. Y le atravesó el corazón, por supuesto. Y salió sangre y agua, es la fusión del Espíritu. Ahí nació la Iglesia. Y nosotros tenemos que ser glorificados. Tenemos nuestros Judas. No se dan cuenta, pero nos hacen un servicio impagable. Porque cuando tú eres humillado por ser cristiano, por una persona muy concreta, entonces es como si Juan volviera a escribir. Y ahora Pepe fue glorificado. Igual que se dijo de Jesús cuando salió Judas: Pepe, o María, o Fernando, o Evaristo, quien sea. No nos hacemos una idea de la enormemente grandiosa que es nuestra vocación. Perdona, Olga, pero te voy a decir una cosa que me pasa por la cabeza. Algo tendrás que escribir sobre esto. Punto, y sigo la catequesis. Se me ha pasado por la cabeza y te lo digo. Si es de Dios, lo harás. Si es de mí, no lo hagas. Eso lo vas a discernir tú. Pero el mundo tiene que saber esto. El mundo tiene que saber esto. La enorme grandeza que tenemos, que el Padre nos asemeja a su Hijo, nos llena el alma de su Santo Espíritu. Y al igual que a la Virgen María, que le fue profetizado: una espada te atravesará el alma, le dijo Simeón, esa espada que te atraviesa, y resulta que toda la riqueza que Dios ha puesto en ti es un don para el mundo. Un discípulo es un don para el mundo. Una discípula, María del Pilar, es un don para el mundo. Y tú ahí en Iberia tienes que decir que eres cristiana no con la boca, lo tienen que ver en tu cara. En tu cara lo tienen que ver. Y todos los que estamos aquí igual, que no es cuestión de fanatismos. A veces habrá que hablar, pero el hablar siempre quizás sea lo de menos. Tienen que ver en nuestros gestos, en nuestra forma de actuar. Cuando te preguntan, en tu forma de opinar, en tu forma de discernir. Y cuando aparezcan los Judas, que sepas que estás siendo glorificado. Cuando aparezcan los Judas, que sepas que estás siendo glorificada. Que lo sepas, que lo sepas, que lo sepas, que estás siguiendo los pasos de Jesús. Y cuando estás siendo glorificado, se llena tu seno del Espíritu de Dios. Y de la forma que Dios quiera y como Dios quiera, ese Espíritu de Dios que hay dentro de ti va a dar la vida al mundo. ¿Os acordáis del Salmo, Maripili, dímelo, ¿qué salmo? Tú, 84. Y habla de aquel que dice que de amables son tus moradas, Señor, que hace una peregrinación a Jerusalén, que es una profecía del camino que nosotros estamos haciendo hacia Dios, hacia el Padre, ¿no? Pasando por el Valle del Llanto. El Valle del Llanto son los problemas que tenemos en el mundo. Se lo convierten en bendición. Ahí donde todo el mundo se desmaya, todo el mundo cae, todo el mundo protesta, todo el mundo coge y en fin.
al ojo por ojo, diente por diente, nosotros convertimos ese valle del llanto en una bendición de Dios. Desde la bendición con que Dios nos bendice a nosotros, pasando por el valle del llanto, lo llenamos de vida. Lo llenamos de vida. Desertar de esta misión es desertar de todo. Es no haber entendido nada. Es desertar de nuestra grandeza, de lo divinamente grandes que Dios nos está haciendo. Es desertar de lo divinamente grande que Dios nos está haciendo. Tan divinamente grande que nos llama hijos, igual que llamó hijo al suyo, exactamente. Este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Haced lo que Él os diga, dice María. Y el Padre vendrá y certificará lo mismo. Dice, escuchadle. Escuchad significa entrar en obediencia. Escuchad como aquel que quiere obedecer, por lo menos como aquel que quiere obedecer. Os expliqué ya una vez que el verbo escuchar en la Escritura tiene este significado. No es un escuchar para recibir información, es un escuchar por lo menos con este deseo de obedecer. Porque la fidelidad solamente tiene este nombre, saber escuchar queriendo obedecer. La fidelidad solamente se identifica con esta actitud, de estar con el oído abierto, con el deseo de obedecer. ¿Y qué pasa cuando caes? Mantén vivo el deseo de querer obedecer. Cuando caes, mantén vivo el deseo de querer obedecer. Y a fuerza de mantener vivo tu deseo de obedecer, cada vez obedecerás más, cada vez serás más de Dios y tendrás cada vez más el Espíritu lleno. Y entonces podrás mirarte en tu Madre, la Virgen María, y podrás decir que también tú tienes tu alma atravesada por una espada, que es el odio del mundo. Y que sepas que no es gratis. Porque de esta espada que atraviesa el alma, tú eres glorificado a los ojos de Dios y das vida al mundo, que de eso se trata. Que Dios ha escogido una iglesia para salvar al mundo, para dar vida al mundo, no para castigar al mundo. Dios, al igual que su Hijo, nos entrega al mundo, sin soltarnos de la mano. Y por eso cuando nos morimos con todos los dolores igual que los demás. A veces con soledades igual que los demás. Y a veces con temores de todo tipo igual que los demás. Pero sin embargo tenemos una diferencia. Los discípulos, que cuando somos conscientes de que nos morimos, tenemos la autoridad para decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí somos glorificados. Y nuestra glorificación consistirá en dar la vida al mundo. Con este seno riquísimo de las semillas de Dios que hemos albergado, en fin, dentro de nosotros, exactamente, dentro de nosotros. Todo el Evangelio que has cuajado dentro de ti, no el que has oído y has dejado pasar, como dice Santiago en la primera carta. No os limitéis a escucharla, que es como el que se mira en el espejo y ya después ni se acuerda de cómo es. No, el que ha cuajado dentro de ti. Ese evangelio que ha cuajado dentro de ti, ya desde ahora, cuando lo manifiestas, con las obras del discipulado, ese evangelio, allí donde tú estás, resulta que, como dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, irradia vida e inmortalidad. Y si ahora esto le hacemos una transposición, resulta que tú, que no te valoras nada, que te castigas demasiado por los tropezones que has tenido en la vida, que crees que no has alcanzado las metas de tu vida porque te ha pasado esto y te ha pasado lo otro. Resulta que tú, porque Dios lo ha querido, irradias vida e inmortalidad. Tú.
Y hasta el Padre Antonio, que ya es decir, irradiamos vida y mortalidad. Porque toda vocación del discipulado que no pase para ellos, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para poner caras de San Luis Gonzaga por la calle? No, que eso ya la gente no. La gente quiere ver algo más, quiere ver luz. Quiere ver luz, quiere ver inmortalidad dentro de nosotros. La quiere ver inmortalidad. Irradiamos luz, irradiamos vida, irradiamos inmortalidad. Irradiamos todo eso. Irradiamos todo eso. Y frente a todo aquello que irradiamos, digamos que el hombre tendrá que decidir por sí mismo si se orienta hacia Dios o vive orientado hacia sí mismo. Y este orientarse hacia Dios pues puede ser de mil formas, de mil maneras. A lo mejor un luterano, pues a lo mejor Dios no es que le pide que en ese momento cambie de religión, pues por la razón que sea. He dicho a lo mejor, no estoy pontificando. Pero para deciros un poquito esto, ¿no? Que irradiar esta luz es para que el hombre se sienta iluminado y pueda encontrar un enganche con el cual atarse a Dios. Ahora me he explicado mejor, ¿no? Ahora creo que me he explicado mejor. Bueno, muy bien, exactamente. Haced lo que Él os diga. Este es el problema gravísimo que tenemos los hombres, mujeres de todas las generaciones. Que de una forma o de otra hay un momento en nuestra vida en que todos es bueno que oigamos lo que Él nos dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Haced lo que Él os diga. Y Jesucristo lo dice aquí a los fariseos de su generación. Y desde entonces hasta hoy, pues si ha habido, 400 generaciones, a todos nos dice lo mismo, a todas las generaciones, a todos que nos vamos acercando. Lo normal es que haya un buen periodo de nuestra vida en que hacemos un Señor, Señor, y de ahí no pasamos. Pues que no nos coja el drama de que lo tengamos que oír todos los días de nuestra vida. Yo creo que lo que respecta a nosotros, creo que ese drama, pues el peligro es muy leve, porque, repito, si nos hubiéramos cansado del Evangelio no estaríamos aquí. Si estamos aquí es porque queremos realmente ser fieles a Dios. Y queremos que la palabra Señor, Señor tenga cada vez más fuerza en nosotros. Y lo queremos, y por eso estamos aquí. Sábado tras sábado, con lluvia, con viento, un tal día como hoy, con un frío enorme. Estamos aquí porque queremos ser fieles al Señor. Queremos llenar nuestra alma del Espíritu de Dios para irradiar vida e inmortalidad al mundo entero. Y para que, al igual que Jesús, en su glorificación final, el mundo sepa que Dios habitó en tal persona, en tal mujer, en tal hombre, en tal sacerdote, y dio vida al mundo. Con los 1000 recursos que tiene Dios para hacerlo, porque no lo hace con todos de la misma forma. No lo hace con todos de la misma forma. Él tiene 1000 caminos y 1000 recursos para hacerlo. Elia, no te lo estás creyendo, ¿o sí? Menos mal, si no se suspendía ya la catequesis. ¿Lo estás creyendo de verdad? Ya somos dos, tú y yo, ya somos dos. Muy bien. Llevamos en nuestro seno la vida del Hijo de Dios. Juntamente con esa confesión tan bonita de Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Hoy vamos por una cita
Iba a decir posiblemente más fuerte, pero no es que sea posiblemente más fuerte. Es más fuerte porque es del Evangelio. Y la palabra del Evangelio siempre será superior a cualquier carta, cualquier otro texto del Nuevo Testamento y, por supuesto, del Antiguo Testamento. Dice Jesús, en el capítulo 5 de Juan, dice: en verdad os digo, el que escucha mi palabra, recuerdo lo que os dije antes, escucha con deseo de obedecer. Para aprender está la universidad, está la escuela bíblica, el curso bíblico, que yo nunca diré que no se haga. Nunca diré que no se haga, nunca lo habréis oído. Diré que es insuficiente, eso es otra cosa. Pero bueno, el escuchar ya es entrar en la catequesis, que es otro aspecto. Bueno, pues, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. O sea, la tienes en ti mismo. No es tendrá. Tiene. En la medida en que estas semillas divinas del Evangelio cuajan en ti, o sea, no que pasan de largo, cuajan en ti y te hacen tomar decisiones y posturas, tú ya tienes la vida eterna. No incurres en juicio, como os he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque ya te has dejado juzgar por la palabra. Cuando la palabra cuaja en ti y va cuajando, ya se va arrancando de tu vida la soberbia y la avaricia y la lujuria y la ira y la gula y la envidia y la pereza. Ya te has dejado juzgar en vida y esa palabra, puesto que te has dejado juzgar y tú te has abrazado a esa palabra, esas malas raíces se han arrancado. Y lo que quede en ti, porque siempre quedará algo en ti, tiene cada vez menos fuerza. Tú ya has sido juzgado, tú te has dejado juzgar. Por lo tanto, no incurres en juicio. Ya has pasado de la muerte a la vida. Y continúa Jesús diciendo, en verdad os digo, llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, los muertos. Como por ejemplo, para que nos aclaremos, los que habéis ido hoy a la misa, hoy por la mañana, los muertos, como Mateo. Dios le vio y le dijo, levántate y sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Estos son los muertos. ¿Qué diferencia hay entre Mateo y el otro, que oyó lo mismo y no le siguió a Jesús? Que Mateo sabía que estaba muerto. Y dijo, hay que aprovechar el momento. Sabía que su vida ya no iba a ningún sentido. Que ya su vida se movía en círculos, ya no era lineal. Se movía en círculos. Siempre al mismo punto de partida. Dijo, levántate, que es el verbo de la resurrección. Como Jesucristo fue levantado de la muerte, es el mismo verbo. Pues llega el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio, cada uno según el carisma que Dios le ha dado, estamos anunciando el Evangelio a los muertos del mundo entero. Estamos anunciando el Evangelio a los muertos del mundo entero. Y los que lo oigan vivirán. Y continúa Jesús diciendo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ahí está la cosa. El Padre, Dios, tiene vida en sí mismo. Esto es lo que significa su nombre. Yo soy el que vivo por mí mismo. Y el Hijo es yo soy el que soy. Tiene vida en sí mismo. Y resulta que dice que el que escucha la palabra de Jesús tiene también vida eterna. La tiene en sí mismo. La tiene en sí mismo. Un último punto
Y es cuando el maestresala le dice a los sirvientes que habían llevado el agua y se había convertido en vino. Aquí hay una cosa muy bonita que creo que os dije ya una vez, de un poeta cristiano, no sé, de hace varios siglos, que lo dijo poéticamente una cosa bellísima, y lo voy a repetir porque es muy bonita. Dice que cuando el agua vio a su creador, se sonrojó. Por eso se convirtió en vino. ¿Lo habíais oído ya? Os lo dije una vez, ¿no os acordáis? ¿No? Ese día estabais dormidos todos. Vale, de acuerdo, gracias. Ahora Antonio ha sido glorificado, sí señor. No, tenéis razón. Lo dije en San Irineo, cuando dimos estas catequesis de las bodas de Caná. En San Irineo lo dije, estas catequesis las dimos hace 3 años o por ahí. Sí, el agua de las tinajas vio a su creador, vio a Jesús, y se puso roja, se sonrojó. Así explicó la conversión del agua en vino. Muy bonito, ¿verdad? Es bonito. Ay, Dios mío. Bueno, pues has guardado, le dijo el vino, has guardado. Esta es la buena noticia. Hayas pecado lo que hayas pecado, siempre Jesucristo tiene vino nuevo guardado para ti. Nos desviemos por donde nos desviemos, nos hayamos desviado por donde nos hayamos desviados. Jesucristo siempre tiene vino nuevo, tiene algo de su espíritu o todo de su espíritu guardado para ti. Veamos, por ejemplo, la promesa que encontramos en Jeremías a este pueblo de Israel, este pueblo que ha ido al destierro por ser idólatra, por ser infiel, por levantar altares a otros dioses, por haber matado, asesinado, robado. Aparecen tantos textos en la Escritura, en los profetas, ¿no? Por haber, como decía Isaías, honrado a Dios con los labios, pero su corazón estaba en sus fechorías, lejos de Dios, en sus robos. Falseaban las balanzas, todas esas cosas que ha hecho siempre, ¿no? Y siempre los pobres eran los que salían perdiendo. Bueno, pues este pueblo infiel, idólatra, asesino, mentiroso, esencialmente mentiroso con Dios, de este pueblo, dice Dios, en aquel tiempo, dice Yahvé, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Yahvé, halló gracia en el desierto, el pueblo que se libró de la espada. Israel va a su descanso. De lejos Yahvé se me apareció y me dijo, con amor eterno te he amado, y por eso he reservado gracia para ti. Y volveré a edificarte, y será reedificada, porque este pueblo está en el destierro. Ha sido diseminado, igual que las piedras del templo, que fue destruido por Nabucodonosor, y que quedaron en la explanada, todas las piedras. El pueblo quedó también en la gran, inmensa explanada de Babilonia, fue desperdigado y diseminado del pueblo. Y Dios miró a este pueblo, y Dios, si podríamos decir, lloró. Lloró al ver este pueblo de las promesas totalmente desvalido, desnudo, a merced de sus enemigos. No había una piedra encima de otra. Todo era la mayor devastación. Y resulta que dijo, con amor eterno te he amado. Es decir, que sus promesas son eternas. Sus promesas son eternas. Quiere decir que si nos hemos sentido llamados a ser discípulos, esta llamada es eterna. Hagas lo que hagas. Es eterna. Siempre habrá una nueva llamada sobre ti. Una nueva fuerza de Dios sobre ti. Un nuevo poder de Dios sobre ti. Siempre habrá gracia de Dios sobre ti. De lejos, Yahvé se me apareció.
Me dijo, con amor eterno te he amado. Acuérdate, decía el salmista, ¿no? Que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate, acuérdate. Cuando me veas caído, acuérdate, Señor, que me llamaste con amor, con misericordia y con ternura. Y cuando ve que no puedo más, acuérdate, Señor, que me llamaste con amor y con misericordia y con ternura eterna. Y cuando has caído hasta el suelo estrepitosamente en algo que tú pensabas que no ibas a volver a caer, volverás a levantar los ojos y decir, acuérdate, Señor, que me llamaste con amor eterno, con misericordia eterna, con ternura eterna. Acuérdate, no te lo arranques del corazón. Acuérdate. Acuérdate, recordar, tiene que ver con el cor cordis, tiene que ver con el corazón. No te arranques del corazón que un día me llamaste, que un día me miraste igual que Pedro, y me dijiste, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tú me lo dijiste. Me dijiste, tú eres José Luis y serás una piedra viva de mi iglesia, como dice San Pedro en la primera carta, piedras vivas del gran templo universal de Dios. Acuérdate que me llamaste. Me he caído, pero acuérdate. Me he cansado, pero acuérdate. Me he desanimado, pero acuérdate. Esta mañana me he levantado sin creer en ti, pero acuérdate. Acuérdate que tu amor es eterno, que tu misericordia es eterna y que tu ternura es eterna. Bueno, pues damos gracias a Dios, ¿verdad que sí?